Y queremos conocer la opinión justamente del cuerpo de médicos intensivistas y para eso vamos a dialogar ahora con Mauricio Bertullo, que es intensivista y miembro además de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Bertullo, gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias a usted por la oportunidad. Bertullo, la consulta es, ¿qué tan respaldado está el cuerpo médico intensivista como para poder priorizar entre un paciente u otro, como plantea este documento que se dio a conocer hoy por parte del Ministerio de Salud Pública? En realidad sí es un poco compleja y extensa capaz que la respuesta. En realidad son decisiones que lamentablemente, bueno, o nosotros asumimos eso cuando decidimos hacer la especialidad, muchas veces tenemos que tomar con respecto a nuestros pacientes. El tema es que actualmente ante la contingencia, el volumen de pacientes que hay y la situación de presión que hay sobre el sistema sanitario, esas decisiones van a tener que ser lamentablemente de tomarse de forma más frecuente. Y bueno, ante esa alarma nosotros con la sociedad de febrero venimos trabajando en esto para que se den cuenta, no por lo que todavía no teníamos casos en el Uruguay, pero sí por lo que nos transmitían los colegas y lo que uno podía ver que estaba sucediendo a nivel internacional. El documento que ustedes ven, que hoy tomó Estado Público, en realidad está basado en un documento que sacó la SUMI. Fíjense, en mayo del año pasado fue que se terminó de elaborar, que estuvo encargado sobre todo el expresidente de la SUMI, que ahora integra la comisión directiva, que es el doctor Luis Núñez, justamente ante esta situación que podía que ocurriera, pero que lamentablemente cada vez está más cerca. Y bueno, eso se trabajó con un grupo de especialistas en el tema a nivel nacional, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también de lo que son los cuidados paliativos, y de forma conjunta se elaboró, como lo habían hecho otras sociedades que ya estaban viviendo esa crisis. Nosotros tuvimos el tiempo, por lo menos, hacerlo fuera de la crisis, y tomando esos ejemplos lamentables que estaban viviendo en otros países, Sí. y bueno, elaborar ese documento para de llegar a ese escenario poder tomar las decisiones de forma más adecuada. Después eso se publicó y es de conocimiento público, se publicó en la Revista Médica del Uruguay más adelante, lo que lleva unos tiempos para la edición y para la publicación. Y bueno, en realidad el documento que saca el Ministerio está un poco basado en esas recomendaciones de aspectos bioéticos que sacó la sociedad y siguieron trabajando colegas dentro de la sociedad y también autoridades y técnicos del Ministerio para elaborar esto, que es algo más resumido incluso que el documento Claro. nuestro. Ahora, Bertullo, uno estima, uno calcula que cualquier paciente que está en cuidados intensivos está grave en realidad. Para que la gente lo pueda entender un poquito mejor a esto, ¿qué significa poder priorizar entre un paciente y otro cuando, como le decía, se entiende que en realidad un paciente que está en CTI está grave, está peleando por su vida? El tema que, bueno, como todos somos distintos, la presentación de la enfermedad es variable también entre los distintos individuos. Se abre un abanico de posibilidades de evolución, de posibilidades terapéuticas muy grande, ¿no? Sí. Entonces, para que se den cuenta, hay pacientes que nosotros ahora estamos ingresando que, bueno, se realizan un montón de maniobras invasivas, se utilizan un montón de recursos, camas CTI, ventilador, pero que sabemos que las expectativas de supervivencia son nulas prácticamente o nulas directamente. Y después tenés otros pacientes que por sus características de severidad podrían llegar a tratarse en otras áreas. Ante la posibilidad de ingresar a un CTI por el eventual riesgo, los ingresábamos hace un mes atrás capaz que a un CTI. En este momento deben ir a otras áreas con menores cuidados. ¿Por qué? Porque los recursos, tanto humanos como materiales dentro del área crítica, son finitos y los tenemos que destinar a los que más podemos ayudar. Y ahí se abre un espectro de posibilidades que nosotros ya desde hace tiempo y en nuestra práctica diaria, pero acá tenemos que, la verdad, esa presión es aún mayor, definir a quién se lo destinamos, en qué momento, ¿no? Este documento, y creo que es importante y que hay que aclarar a la población, justamente es para darle tranquilidad a la población, que Bien. lo que actúen y a nosotros también en nuestra práctica, que lo que estamos actuando está basado en recomendaciones de expertos de lo que hacemos tanto en nuestro medio como en otros medios, y que va a ser lo mismo para todos, ¿no? A quien le toque.
Lo que sí tenemos que categorizar para justamente tratar de ofrecerle a cada uno la medida en lo que el sistema le puede ofrecer ante la sobrecarga que tiene, ¿no? El sistema de Bien. salud. Sí, usted decía recién de los recursos finitos. El gobierno está anunciando la creación de nuevas camas de CTI. ¿Esto es una solución realmente o el sistema está a punto de colapsar? O sea, es una solución, ¿no? Pero no es una solución definitiva. Es una diferencia. Lo que estamos haciendo, para hacerlo de una forma gráfica, en este momento estamos en una situación de crisis y se va actuando de forma rápida y tratando de paliar, digamos, o sea, que el daño sea lo menor posible. Ante esta situación no es el funcionamiento habitual del sistema de salud, no solo de las áreas críticas, de todo el sistema. Cualquiera lo puede percibir que tuvo contacto con el sistema de salud, que tuvo que consultar, que tuvo que tratar de conseguir la parapoliclínica. No es un funcionamiento normal. Entonces, lo que está tratando el ministerio, el gobierno, las distintas instituciones, es justamente adecuarse a esta situación de crisis y tratar de buscar soluciones a corto plazo. Pues ya no es ni a mediano, a corto plazo, porque la ola no está tapando. O sea, son soluciones para la situación de crisis que estamos. ¿Me entienden la diferencia? Sí, y con esta ocupación y este nivel de contagios, esta solución a corto plazo, ¿podría evitar un colapso o ya se está muy próximo a poder colapsar el sistema? Lo que pasa, primero, decir colapso es una definición como media arbitraria. ¿Cuándo sucede eso? ¿No? El sistema ya está disfuncionante, por decirlo de una palabra, claro, que capaz tiene menos violenta que colapso, ¿no? Eso se va produciendo progresivamente en mayor medida, a medida que si la situación no se resuelve y se siguen acumulando casos, y se va produciendo en sitios más vulnerables antes que en otros, ¿no? Instituciones más grandes, de asistencia, o sea, prestadores con más recursos, tienen más posibilidades de amoldarse a esta situación de crisis. Continuamente se están reestructurando las instituciones en este momento, más las áreas críticas. Estamos pasando a hablar de una institución en la que trabajo, de ocupar un CTI un tercio de un piso entero, a en menos de una semana pasar a ocupar un piso entero de ese prestador, ¿me entienden? Eso está sucediendo en todos los prestadores. Entonces, los que tienen menos posibilidades lo van a empezar a sufrir antes, ¿no? Y también por cómo es la distribución epidemiológica de los casos. En las zonas, bueno, es conocido a nivel de toda la población que la zona nordeste es donde se están concentrando más los casos, ¿no? Para el número de habitantes, y bueno, es probablemente que el impacto ahí pueda ser mayor. bien. Entonces eso se va a ir dando progresivamente para los distintos prestadores y en las distintas regiones, ¿no? Bien, Mauricio, tú decías hoy cuando los recursos finitos, me quedé con esa frase, porque también se ha hablado mucho de que, bueno, se pueden generar nuevas camas, pero el problema está en quienes atienden justamente esas camas, no solamente el personal médico, sino también el no médico. Y en ese caso, ¿cuánto falta de recursos humanos justamente en cuidados intensivos en este momento? ¿Hay un estimativo? ¿La SUMI tiene algún estimativo de esto? Lo que pasa que es muy difícil de estimar porque con el crecimiento rápido que tiene, nosotros sabemos más o menos el número de intensivistas que hay. Habíamos hecho un cálculo de los médicos que podían llegar a una mano que están vinculados al área, que son los que están o no titulados y ya ejercen la medicina intensiva, o los que están en formación, y después se empezó a recurrir a especialidades afines, y bueno, estaba el curso que ya se dio difusión, de capacitación para esas especialidades afines, que era en realidad para venir a darnos asistencia al personal que está en áreas críticas. El tema es que, para hacerlo simple, cuando yo tengo un número finito también de recursos humanos, que es el problema actual, es el mayor problema actual, cuando yo abro una unidad, nuevas unidades y solicito que tiene que haber intensivista, supervisión del intensivista, a esas unidades van médicos que capaz que no son titulares en otras unidades, pero son suplentes y se están perdiendo esas horas para otras unidades. Entonces, el crecimiento del sistema, ¿no? en lo que es el número de camas, hace que se vuelva a redistribuir el recurso en muy poco tiempo humano. Y eso
es de nuestras mayores preocupaciones del momento, porque justamente es el coordinar esa movilidad del recurso, creo que es fundamental para tratar de brindar la mejor asistencia en Claro. este tiempo difícil, ¿no? Podría llegar a faltar, podría llegar a haber escasez de recursos humanos si sigue aumentando la cantidad de casos en CTI. Podría no, ya están faltando. Ya está faltando. No Claro. es podría, ya están faltando. O sea, podría llegarse a que ese faltante sea muy complejo para dar una asistencia Claro. adecuada, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora paliamos solamente, eso nos está sobrecargando a nosotros, eso cae sobre nuestros hombros, ¿no? Claro. Sobre los intensivistas, sobre enfermería, auxiliares de enfermería, licenciados, personal de servicio, fisioterapeutas. Estamos tomando mucho más pacientes y pacientes que a veces son de mucho mayor complejidad y donde las condiciones de trabajo son mucho peores desde ya hace un tiempo, y eso se ha incrementado mucho en la última semana. O sea que eso nosotros lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, te diría, ya a diario. Este documento que hoy se conoce del Ministerio de Salud Pública maneja que las autoridades de la salud entienden que la saturación del sistema de CTI se podría dar en un nivel del 85% de la ocupación de las camas totales, justamente de cuidados intensivos en el país. ¿Comparten ese porcentaje, la SUMI? ¿Era el porcentaje que también manejó la SUMI en su momento? En realidad, claro, eso es una decisión que hizo el GACH en su momento. Además tienen colegas que son intensivistas que trabajan con ellos, que son los asesores de gobierno. Más allá de que nosotros hemos participado, sobre todo más que con el gobierno central, hemos tenido una reunión, pero con el ministerio, se fijó esos porcentajes, era 35%, como saben, para el porcentaje de ocupación de las camas de CTI por COVID, que lamentablemente lo hemos pasado, y un 85% para el total de ocupación de las camas, ¿no? Son porcentajes basados en la bibliografía y en Claro. la experiencia en otros medios. ¿Y hoy a cuánto estamos de por... llegar a ese 85% en este momento? No, del 85%, por lo que recuerdo, andamos cerca de un 67% por ahí. El sistema en realidad en algunos momentos, para que se den cuenta, en los picos de mayor internación fuera de la pandemia, llega a un porcentaje de saturación, puede llegar, realmente está por abajo, pero algunas unidades llegan a trabajar con más del 85%. El tema es en qué escenario se produce, ¿tá? Por el volumen de paciente, por lo prolongado que es la internación, ¿tá? Entonces es en ese escenario particular, ¿tá? Bien. Y bueno, lo como ya es de público conocimiento también, es lo que es el porcentaje de ocupación de COVID, de pacientes con COVID con respecto al total, lo hemos superado ya hace unos días, ¿no? Claramente. 72 horas ya estamos por arriba de ese porcentaje. Doctor, ha sido muy amable con Beto de Noticias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y saludos y a cuidarse. Muy bien, muchas gracias. Le contamos, le agradecemos al doctor Mauricio Bertulo y les contamos ahora que justamente a propósito de las camas de cuidados intensivos, el CASMU decidió utilizar 43 para casos con COVID-19 y abrió un CTI polivalente con potencial de 34 camas. Además, el presidente, Raúl Rodríguez, va a solicitar, por lo menos suspender al menos por 3 meses, la licencia del personal